necesario o tengan alguna duda. Ya no hay que activarlo por activar. Sí, chicos, para no tener interferencia ni interrupciones con sus demás compañeros. ¿Bien? Y si tienen alguna duda, pueden usar la opción de la manito, poder levantarla, usar el chat también de acá del Meet y para poder absolver sus dudas. ¿Ya, chicos? Dichas estas normas claras, hay que respetarlas. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Me dicen algunos de sus compañeros que no me escucha absolutamente nada. ¿Me confirma el resto, por favor? Dayana, Judith, Apolonia, ¿me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, sí, soy Apolonia. Buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí se me escucha, A ver, ¿verdad? los que no Sí, me profesora, escuchan, los que no me presente, escuchan, soy hay que Dayana. tratar de salir y volver a ingresar. Ya, pueden salir y volver a ingresar para que me puedan escuchar o ubicarse en un espacio mucho mejor, ¿sí? Porque debe de ser su red. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a iniciar. Si bien es cierto, nosotros vamos a tocar o qué interpretan de ello. A ver, ¿quién me podría decir? Recuerden que su asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Quisiera que me manifiesten una idea respecto a la comunicación, pero sobre su perspectiva de ustedes. No quiero una definición así clara, objetiva, o que sea sacada del internet, sino que, ¿qué es lo que ustedes entienden por la palabra comunicación? Que hay muchos medios para comunicarse. A ver, Como ¿quién el me podría celular, manifestar? sí. ¿Cómo? Judith Muñoz, ¿cuál es tu siguiente apellido? ¿Me puedes manifestar, por favor? Y no te estoy Muñoz entendiendo Polo. casi nada porque tu red me parece que está un poco mal. Hay que ubicarnos en un espacio mejor. Muñoz Polo es profesora. Muñoz, a ver, me estabas diciendo, ahora sí te logro escuchar. La comunicación le entiendo a base de que hay varias formas de comunicarse, como el celular, por escrito. Ya. Entonces, tú me puedes decir de que la comunicación es la forma o la forma como nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Sí, sí, profesora. Muy bien. Ya, es una idea. A ver, ¿alguna otra idea que tengan? ¿Alguna otra idea, chicos? A ver, Lourdes, ¿puedes activar tu audio? Muy buenas tardes, profesora, y buenas tardes con todos presentes. Sí, la comunicación es de varias formas, ¿verdad? Podría ser dialogar uno personalmente, podría ser otro por intermedio como dijo la compañera, por intermedio de mensajes, qué sé yo, textos, qué sé yo, ¿no? Y otro también podría ser a través de los radios que nosotros escuchamos, a través de las noticias, que también lo hay, ¿no? Entonces, hay varias formas, como algunos que ya lo acabo de decir. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, no formas de comunicarnos, ¿no? Sino qué es comunicarse, qué es comunicación para ustedes. ¿Mm?
Joel. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Joel Ramos. La comunicación es puede ser lo que piensa una persona de la otra, o sea, expresarse sobre lo que pensamos. Ya, expresarse. Ya, muy bien. A ver, sí, muy cerca todas las ideas que ustedes me brindan, ¿ya? A ver, vamos a entender que la comunicación, ¿sí? Va a ser A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, ¿sí? Si bien es cierto, es todo lo que ustedes me acaban de decir, ¿no? De qué es comunicarse, las formas de cómo se comunican, ¿sí? Pero hablando de comunicación, vamos a decir, dimos un tipo de información, ¿ya? A eso nos referimos. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información, ¿sí? De una persona a otra. Pero tradicionalmente podemos decir que es un intercambio de, ¿qué? De pensamientos, de sentimientos o cualquier otro tipo de información. No quiere decir de que nosotros vayamos a manifestar solamente un tipo de información y ya eso es comunicación. No, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de comunicación va a ser cuando nosotros vamos a transmitir o intercambiar diferentes tipos de información, ¿ya? Pero es un proceso, ¿ya, chicos? Es un proceso en el cual nosotros transmitimos cualquier tipo de información de una persona a otra. Eso es la comunicación. ¿Queda claro respecto a la definición? Chicos. Sí, profesora, queda claro. Muy bien. Entonces, de ahora en adelante, Sí, ustedes ya no profesora, dirán. que Entonces, de ahora en adelante, ustedes ya no dirán. Ya, muy bien. Ahora, entonces les decía, de ahora en adelante, cuando a ustedes se les pregunte, ¿ya? Y se les consulte sobre qué es la comunicación, ustedes dirán que es un proceso en el cual nosotros transmitimos un tipo de información de una persona a otra, ¿ya? Pero no solamente un formato de información, sino cualquier tipo de información, sea sentimiento, sea un pensamiento, sea una información relevante, eso es la comunicación. Pero no solamente vamos a hablar de comunicación cuando nosotros nos comunicamos de manera oral, sino también puede ser de manera escrita, de manera tecnológica, por ejemplo, ¿ya? A través de un medio. Eso es comunicarse. ¿Ya, chicos? Ahora, la comunicación, ya que es un proceso, va a tener ciertas características, ¿ya? Va a tener ciertas características, las cuales debemos de respetarlas. ¿Para qué? Para que cumpla con su función. Primero que todo, es espontánea. ¿Por qué creen que nosotros diremos de que la comunicación vaya a ser espontánea? ¿Por qué consideran o se consideraría ello? ¿Qué interpretan de espontaneidad?
A ver, ¿quién me podría decir? ¿Mm? Chicos. Alicia Ramos. Alicia Ramos. Bueno, si no participan, interpreto de que no se encuentran dentro de la reunión, chicos. Dayana Camacho Miguel. Heine García Parra. Apolonia Galindo Ayala. Presente, Miss. A ver, Apolonia, ¿qué interpretas tú? ¿Por qué diremos o por qué manifestamos de que la comunicación es espontánea? ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se refiere? ¿Mm? Ay, profesora, me agarras de sorpresa. ¿Qué entiendes por la palabra espontánea? A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre las características, es que cuando yo me voy a comunicar con otra persona, voy a cumplir ciertas características, ¿ya? Uno, que va a ser espontánea. ¿Por qué decimos que es espontánea? Porque sucede en el momento. Nosotros mayormente no planificamos qué vamos a manifestarle a la otra persona o qué palabras con exactitud vayamos a decirle. ¿Ya? O ustedes planifican, chicos, y le dicen tal y como lo planifican. Lourdes. Sí, Miss, nosotros cuando conversamos con una persona o dialogamos con una persona, mencionamos lo que sale de nuestro corazón, ¿no? O sea, es una palabra que sale así al instante, lo que nos nace desde adentro, y eso nosotros transmitimos hacia otras personas, hacia nuestros familiares, de repente a una persona que amamos mucho, lo transmitimos, esa palabra que nos sale de adentro, ¿no? Eso es algo espontáneo, como dice, es algo que ocurre al momento, lo que tú sientes, esa emoción es lo que tú transmites. Claro. Entonces, por eso decimos que es espontáneo. Si bien es cierto, yo puedo, por ejemplo, decir de qué voy a conversar, ¿no? Por ejemplo, ya, yo sé que quizás me vaya a encontrar con alguna amiga, entonces puedo planificar, sí, del tema que voy a conversar, pero lo que sí no puedo planificar o cumplir con exactitud es de la temática o qué palabras voy a usar. ¿Ya? Con exactitud. ¿Por qué? Porque sucede en el momento, ¿cierto? Quizás ya no llegue a hablar del tema planificado y hable de otro tema, ¿cierto? Entonces, en ese momento no me voy a quedar callada, sino me van a salir palabras, pero de manera espontánea, ¿ya? Por eso decimos que la comunicación es espontánea. Ahora, utiliza modismos o dichos, ¿por qué? ¿A qué llamamos modismos dichos? Hacemos referencia a los dejos, a las diferentes costumbres que nosotros vayamos a tener referente al
a la temática, ¿no? Referente al idioma que nosotros manejamos. Cada idioma es propio, ¿sí? Y tiene sus propios modismos, su propio dicho, su propio dejo, su propia temática o interpretación. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, hay una acción corporal al momento de comunicarnos, gesticulamos mucho, damos a conocer diversos temas, pero a veces hasta escenificamos lo que queremos comunicar, ¿cierto? No, por ejemplo, si yo voy a contar algo de tristeza o de pena, no me voy a manifestar de manera alegre, o sí lo haría. Chicos. No, profesora. No, cierto. Entonces, ahí hacemos una acción corporal, ¿ya? Y utiliza nuevos significados, ¿no? Dependiendo qué oraciones o qué palabras utilizamos dentro de diversos contextos, ¿no? Va a variar su significación. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, debemos de cumplir con 4 características. Es espontánea, utiliza modismos, hay una acción corporal, y utiliza nuevos significados. ¿Bien, chicos? Ahora, la comunicación va a tener 4 propósitos. Cuando yo me voy a comunicar con una persona, lo voy a hacer siempre con un propósito, ¿ya? Con una finalidad. Yo no me comunico, ya bueno, hoy día estoy aburrida y quiero conversar con alguien. No, siempre va a ser con un propósito, con una finalidad, ¿ya? El primero de ellos es informar. ¿Qué quiere decir? No quiere decir de que yo me vaya a manifestar una información solamente que informe o dé información relevante, una noticia, ¿cierto? Sino con la finalidad de dar a conocer el tema, ¿cierto? Puede ser quizás alguna situación. Yo me encuentro triste, quiero que esa persona conozca mis sentimientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy informando. ¿Ya? Lo siguiente es de entretener. Cuando nosotros vayamos a comunicarnos con una persona, debemos de entretener, pero eso no quiere decir, ya, entonces tengo que contar chistes para entretener. No, sino que mi información debe de ser relevante, debe de persuadir a la otra persona, mejor dicho, llamar la atención. ¿Ya? Al momento de comunicarnos. Entonces, para ello, mi información, ¿cómo debe de ser? Mi información debe de ser nueva. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar a conocer una información que ya lo conocen, que ya conocen, ¿sería correcto? O mejor dicho, llamaría la atención, les entretenería, les persuadiría, o mejor dicho, llamaría la atención de la otra persona, el interés por querer conocer lo que yo le estoy manifestando. ¿Sucederá ello? No, profesora. No va a suceder. No va a suceder eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que persuadir, llamar la atención, como manifestando una información nueva a la otra persona. ¿Ya? A la otra persona. No informaciones que ya conocen. ¿Por qué? Porque va a perder el interés por prestar atención a mi persona y no voy a cumplir con el propósito de la comunicación. Y el siguiente es actuar, ¿no? Dar a conocer con exactitud, desarrollar mi información. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Para mí, profesora, todo está bien, lo entendí todo. Todo bien, profesora, ninguna duda. Ya, muy bien. Entonces, Profesora, todo claro. Ahora, no entendí ya, nada, muy bien. profesora. Entonces, ¿Puedes repetir, por favor? ya, a ver, por eso les decía. A ver, la comunicación va a tener 4 características y 4 objetivos.
¿Ya? Las características es que cuando yo me voy a comunicar con una persona, va a contar con esto, ¿no? Va a ser espontánea, utilizar modismos, mover una acción corporal y nuevos significados. Esa es la característica de cuando yo me comunico. ¿Por qué decimos que es espontánea? Porque nosotros no lo planificamos, sucede en el momento. Utiliza modismos referente al idioma, la lengua que nosotros hablemos. ¿Ya? Hay una acción corporal. ¿Por qué? Porque al momento de comunicarnos actuamos, dependiendo del tipo de información que vayamos a manifestar. Y utiliza nuevos significados, hace referencia al contexto, ¿no? Hay varias palabras que nosotros usamos en diferentes contextos, pero que no signifiquen lo mismo. ¿Ya? Y eso va a depender del idioma y dónde lo trabajemos o dónde lo manifestamos. ¿Ya? Ahora, va a tener 4 propósitos: el de informar, entretener, persuadir y actuar. Tiene que cumplir con estos 4 propósitos mi comunicación o el diálogo con una persona. ¿Por qué? Para que mi comunicación sea eficaz y sea comprendida. Si yo no cumplo con estos 4 propósitos, voy a tener dificultades y no voy a lograr el propósito de mi comunicación. ¿Ya? El hecho de informar hace referencia a que no solamente vaya a informar una o dé a conocer una información relevante, sino dé a conocer una información, ya sea de sentimiento, ya sea un pensamiento, cualquier tipo de información. Pero ¿cuál es mi objetivo? De informar. El siguiente, el de entretener. Entretener y persuadir van de la mano. ¿Por qué? Porque la información que yo vaya a manifestar debe de ser entretenida y debe de persuadir a la otra persona. ¿Y cómo voy a lograr esto? Voy a lograrlo manifestando una información nueva, una información relevante que sea relevante para la otra persona, porque si ya la otra persona conoce o sabe mucho más de lo que yo quizás le vaya a manifestar, no voy a lograr esta finalidad o este objetivo. ¿Por qué? Porque la otra persona va a perder el interés en cuanto a la información que yo le estoy brindando. El de actuar, ¿no? Cuando nosotros manifestamos el actuar, dependiendo el tipo de información que vayamos a brindar, ¿no? Por eso les decía, cuando yo voy a manifestar algo de tristeza, algo de pena, ¿lo voy a hacer con toda la alegría? No, no lo voy a hacer así. Entonces lo voy a hacer con un rostro desencajado, quizás con lágrimas. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy actuando para que la otra persona me interprete. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿me dejé entender? Sí, profesora. Muy bien. Sí, Ahora, profesora. vamos a ver los diferentes. Sabiendo ya y conociendo los diferentes, Sí, profesora. el propósito y las características de la comunicación, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta. Si bien es cierto, ahorita se van a percatar de que ustedes ya conocen o han usado este tipo de comunicación, ¿sí? Pero con la diferencia de que no conocían su nombre en específico, ¿ya? Vamos a tener el tipo de comunicación lingüística o también llamada verbal. Ya, cuando hablamos de la comunicación lingüística o verbal, es aquella que vamos a emplearla al hacer uso de un idioma, ¿ya? Y cuando nosotros nos comunicamos de manera oral o escrita. Cuando nosotros nos manifestamos de manera oral o escrita, estamos haciendo uso de la comunicación lingüística o verbal. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? Por profesora. ejemplo, una comunicación telefónica, la Sí, comunicación profesora. entre el autor y el lector. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación entre el autor de un libro y su lector, ¿cómo se comunican? Se está comunicando de manera escrita. Por eso se le denomina comunicación lingüística. Entonces, recuerden, la comunicación lingüística o también llamada verbal es un tipo de comunicación que nosotros usamos cuando nos vamos a comunicar de manera oral o escrita.
¿Ya? ¿Por medio de qué? De un idioma. Lo contrario a ello vamos a llamar comunicación no lingüística o no verbal. ¿Por qué? Porque si en el otro estamos haciendo uso de la comunicación oral o escrita, al manifestar la comunicación no lingüística o no verbal, ¿usaremos la oralidad y la escritura? No. No, profesora. No, profesora. No vamos a hacer uso de ninguno de los dos. Entonces, cuando nosotros no hacemos uso ni de la oralidad ni de la escritura, vamos a llamar la comunicación no lingüística o no verbal. Sí, que es a través de los gestos, a través de los señales, de los sonidos, sí, pero no hacemos uso. Cuando nosotros hacemos uso de gestos, de señales, sonidos, también nos estamos comunicando. ¿Por qué? Porque estamos brindando un tipo de información. ¿Ya? Entonces, la comunicación no lingüística o no verbal es aquella que se utiliza, sí, cuando hacemos uso de signos, de gestos, de señales, de iconos. Por ejemplo, el semáforo. ¿El semáforo me brinda información o no me brinda información? Sí, Profesora. Sí, Sí, Miss. profesora, los Sí. semáforos nos brindan Sí, información. profesora. Sí, profesora. Exacto. Exacto, los semáforos me brindan un tipo de información, ¿ya? Me van a dar a conocer un tipo de información de qué es lo que yo debo de realizar cuando me encuentro en la autopista, o quizás cuando quiero realizar una acción. En el semáforo, ¿necesito hablar? No necesito hablar para comunicarse con mi persona. Lo hizo por medio de los colores y el sonido del silbato, por ejemplo. ¿No? En un partido de fútbol, el árbitro, por ejemplo, no anda por todo el campo gritando o manifestando a través de carteles, sino lo hace a través de los sonidos del silbato. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. profesora. Así es, Miss. Muy bien, entonces a ese tipo de comunicación se le denomina comunicación no lingüística o también llamada no verbal. Eso quiero que quede bastante claro, ¿ya? Porque a veces se les pregunta, ¿no? Te digo, manifiéstame un ejemplo de la comunicación no verbal. Ay, ¿qué será la comunicación no verbal? Es lo mismo que decir comunicación no lingüística, cuando hacemos uso de gestos. Y lo mismo sucede de la comunicación lingüística o la comunicación verbal, ¿ya? Ahora, luego tenemos la comunicación intrapersonal. Este tipo de comunicación se presenta cuando nosotros, por ejemplo, sé que a muchos de ustedes les ha sucedido que nos manifestamos o a veces nos encontramos tristes o solos y empezamos a dialogar con nosotros mismos. A este tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal cuando conversamos, o mejor dicho, dialogamos con nosotros mismos. ¿A modo de qué? A modo de monólogo o de reflexión, ¿ya? A eso se le denomina comunicación intrapersonal, cuando nosotros conversamos. Y yo sé que les ha sucedido, ¿no? Varias veces, y a veces pensamos, ahí ya estamos dialogando, pero ¿con quién? No tenemos otra persona, solamente con nosotros. Comunicación intrapersonal. Luego tenemos la comunicación interpersonal. Aquí llamamos comunicación interpersonal, es cuando ya yo voy a tener con otra persona con quien conversar, ¿sí? Cuando yo puedo conversar, dialogar, intercambiar puntos, ideas, ¿ya? Por ejemplo, un diálogo en la calle, un diálogo con una amiga, la lectura de un periódico, ¿cierto? Estoy, ¿qué cosa? Dialogando, conversando, puedo intercambiar, ¿ya? Luego tengo según mi espacio, según donde yo me encuentre. Según donde yo me encuentre, voy a tener dos tipos de comunicación. Comunicación directa y comunicación indirecta. Ahora, cuando llamo comunicación directa o también llamada comunicación próxima, es cuando ya el emisor, tanto el receptor, van a tener proximidad. ¿Qué cosa? Proximidad física. ¿Qué quiere decir ello? Que se van a encontrar en un mismo lugar, en un mismo espacio. Si la persona que soy yo con otra
en un mismo ambiente. ¿Qué tipo de comunicación la vamos a denominar? Comunicación directa. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo este mismo lugar, este mismo espacio y no necesitamos compartir, o mejor dicho, usar algún objeto para poder comunicarnos. ¿Qué hacemos uso? Solamente del habla. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy con mi amiga o quizás conversa con mi mamá está en la cocina y yo también, se le denomina comunicación directa o comunicación próxima. ¿Ya? Y lo contrario a ello es, por ejemplo, mi persona con ustedes, ¿no? Que nos estamos comunicando por medio de la laptop, de una computadora, de un celular, ¿sí? Estamos teniendo una comunicación a distancia o indirecta. ¿Por qué decimos indirecta o a distancia? ¿Por qué? Porque no todos ustedes se encuentran en un mismo espacio que el de mi persona, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. profesora. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, referente a los tipos de comunicación que estamos viendo hasta el momento. ¿Todo claro? Así es. Para mí sí, profesor. Muy bien, entonces, a ver, ¿a qué llamamos comunicación lingüística, chicos? Chicos, me dijeron que está todo claro. Quisiera que me absolvan la pregunta. ¿A Cuando qué conversamos llamamos con gestos, comunicación lingüística? ¿Dije? Levantamos la mano para poder yo indicarles quién puede activar su micro, por favor. A ver, Fleiton Paredes. es cuando se conversa con gestos, profesora. Fleiton. Cuando se conversa con gesto, La comunicación lingüística. A ver, vamos a ver. Edilberto. Es para poder transmitir un mensaje, profesora. Edilberto. Levantaste la mano. Edilberto. A ver, Judith Muñoz. Chicos, si levantamos la mano, vamos, por favor, ¿sí? Si no, Profesora, a comunicación a distancia. no. La pregunta es, ¿a qué llamamos comunicación lingüística? Les acabo de mencionar hace un momento. Ustedes me acaban de responder que está todo claro. Robert. Profesora, la comunicación lingüística es Chicos, hablando recuerden que cuando una tenemos una persona... hora nada más. Profesora, la Sí, te estoy escuchando. la comunicación lingüística es cuando una persona está cerca a ti o no muy lejos, ¿no? Y puedes comunicarte hablando cualquier pregunta o cualquier cosa que necesita. Tú le dices, pásame eso o quiero eso, ¿no? Eso creo que es la comunicación lingüística. Ya, a ver, no se confundan. Hola, profesora. La pregunta que yo les estoy realizando es
¿Qué es la comunicación lingüística? No tiene nada que ver con el espacio. Y eso les he explicado al inicio de que estamos hablando de los tipos de comunicación. Les dije que nosotros hablamos de comunicación lingüística cuando nos comunicamos de manera oral o escrita. ¿Recuerdan? Sí, profesora. ¿Ya? Esa es la comunicación lingüística. Si es que yo me estoy comunicando, hablando o a través de una escritura, me estoy comunicando y estoy haciendo uso de la comunicación lingüística, chicos. Recuerden que tenemos una clase de 1 hora nada más. Hay que aprovecharlo, chicos. Si es que no me entienden, si es que no está claro, díganlo para yo poder repetirlo y poder absolver sus dudas, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, sí, Miss, está todo claro, a la hora de la pregunta nadie me puede responder y me responden una cosa por otra, significa de que no me están entendiendo. Y solamente lo están manifestando como para que yo pueda seguir y seguir con el tema, y no se trabaja de esa manera. Yo puedo seguir, no hay problema, pero la idea es que ustedes aprendan algo, ¿ya? Recuerden, comunicación lingüística, una comunicación a través de la oralidad o de la escritura. Comunicación no lingüística es cuando yo me voy a comunicar a través de colores, de gestos, de sonidos, ¿ya? Y luego hemos estado hablando de la comunicación intrapersonal, cuando yo hablo con mi persona misma, no tengo otra persona con quien dialogar, y la comunicación interpersonal, que es cuando yo ya puedo conversar con otra persona. Y ahorita estamos en la comunicación directa o indirecta, ¿ya? Directa cuando compartimos un mismo ambiente, ¿sí? Ese es según el espacio, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con la persona que estoy conversando en un mismo lugar, ¿qué significa? Que es una comunicación directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy en un mismo ambiente. No voy a usar ningún medio, ningún objeto para poder comunicarme. Y la comunicación indirecta, o también llamada a distancia, es cuando yo voy a comunicarme con la otra persona, sí, pero de diferentes lugares. Ya lo que les decía hace un momento, con ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? ¿Directa o indirecta? Indirecta, profesora. Indirecta, ¿por qué? Porque mi persona se encuentra en un espacio, mientras que ustedes también se encuentran en otro lugar. Profesora, es indirecta a la distancia. Exacto. Chicos, entonces ahí, por ejemplo, nosotros hacemos uso de un objeto para poder comunicarnos. Luego tengo la comunicación unidireccional. Sabemos que ya ahora entiendo por qué no me están entendiendo y cuando se les llama no pueden responder las preguntas, ¿ya? A ver, luego tenemos la comunicación unidireccional. ¿A qué llamamos unidireccional? Es cuando la persona que le envía, ¿ya? Va a ser a un grupo quizás inmenso, pero esta persona, o mejor dicho, este grupo de personas, no van a poder dialogar o conversar con esta persona que envió el mensaje a manera de unidireccional. ¿Por qué? Porque va a ser un grupo inmenso, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles cumplen de esta forma de comunicación? Son, por ejemplo, los periódicos, los programas de televisión, ¿cierto? Por ejemplo, yo leo un periódico. ¿Podré conversar, podré dialogar, podré refutar sobre lo que se ha publicado? No lo voy a poder hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es unidireccional. Luego tengo la bidireccional. Es cuando tanto el emisor como el receptor van a ¿qué? Van a intercambiar mensajes, ¿ya? La bidireccional es cuando el emisor y el receptor van a intercambiar mensajes, van a cambiar mensajes, ya van a colocar su punto de vista. Y según el tipo de emisor, que es el de difusión, es cuando va a ser solamente una persona quien va a enviar el mensaje a un grupo inmenso,
pero este grupo va a ser en específico con una característica, ¿no? Por ejemplo, los pobladores de un lugar, el grupo de niños de un grado, este va a ser un tipo de comunicación de difusión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y de medios o masas ya es cuando la persona quien envía el mensaje va a ser un grupo inmenso, ¿no? Va a ser una institución, una empresa que lo va a enviar a un gran grupo de personas quienes van a poder interpretar la información. ¿Ya? Esa es la comunicación de medios o masas. Cuando va a ser a un grupo inmenso la información que envía esta empresa. Y de difusión es cuando va a ser van a enviar mensaje, pero a un grupo en específico de personas. La vocacional, aquí nada más alumnos de quinto grado, por ejemplo. Ese es el tipo de comunicación de difusión. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Quizás algún tipo de comunicación que no me hayan entendido. Profesora, ¿puede repetir, por favor? Ya. Sí, A ver, sí, entonces, la estos son parte de la difusión quisiera entenderlo. Ya, a ver, estos son los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta, ya que quizás, como ustedes se han percatado, algunos de ellos nosotros los usamos en nuestro día a día, pero no conocíamos en perfección qué tipo de comunicación es. Tenemos la comunicación lingüístico-verbal, que es cuando nosotros nos comunicamos a través de la oralidad y la escritura. Cuando nosotros hablamos o escribimos, para comunicarnos, estamos haciendo uso de la comunicación lingüística o llamada comunicación verbal. Cuando usamos gestos, señales, iconos, sonidos, colores, es la llamada comunicación no lingüística o no verbal. Acá ya no usamos qué cosa, ya no usamos ni la oralidad ni la escritura, sino usamos gestos, señales, colores. ¿Cierto? Luego tengo la comunicación intrapersonal, cuando yo converso con mi persona misma y no tengo con quién más conversar, no puedo intercambiar mis ideas. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? De la comunicación intrapersonal. Cuando sí voy a tener personas con las cuales voy a conversar, voy a llamarla comunicación interpersonal. ¿Ya? Cuando yo puedo dialogar, cuando yo puedo intercambiar ideas, estoy haciendo uso de la comunicación interpersonal. Luego tengo la comunicación directa o también llamada comunicación próxima. ¿Qué quiere decir? Es cuando el emisor y el receptor se mantienen en un mismo lugar. Mejor dicho, tú estás conversando con una persona que está en un mismo lugar. Esa es la comunicación directa. Y la comunicación indirecta es cuando no comparten el mismo ambiente, ¿ya? Cuando se encuentran en diferentes lugares. Conversación a distancia. Luego y luego tengo la comunicación unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Es cuando va una persona quien va a enviar el mensaje, pero la persona quien lo recibe no va a poder opinar ni refutar respecto a la información brindada. Mientras que la bidireccional es cuando sí ya van a poder intercambiar ideas y puntos de vista. ¿Ya? Y luego tengo el de difusión. El de difusión se les decía que es un tipo de comunicación en la cual es una persona quien envía el mensaje a un grupo más reducido de personas, un grupo en específico de personas. Ya esta persona mayormente se da, por ejemplo, las charlas. Ese es un tipo de comunicación de difusión. ¿Por qué? Porque las charlas es para un grupo en específico de personas o la información que se les brinda es para un grupo en específico. Mientras que de medios o masas sí ya es un grupo inmenso y la persona que envía la información es una empresa o una institución más compleja. ¿Sí? Que va a llegar la información que esta empresa o esta institución vaya a manifestar, va a llegar a diferentes lugares, a diferentes ambientes.
¿Me dejo entender? ¿Ahora sí? Sí, Sí, profesora. profesora. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesora. Muy bien, entonces estos son los diferentes tipos de comunicación que yo debo de tener en cuenta. Recuerda, la comunicación que es un proceso de intercambio de información, ¿ya? En lo cual va a tener 4 características y 4 propósitos, ¿ya? Que vamos a manejarlo referente al tipo de comunicación que estemos usando. Sí, recuerden, tiene que cumplir con estos 4 propósitos, con estas 4 finalidades para poder informar o cumplir con el propósito de comunicarnos, de lograr una comunicación eficaz. ¿Sí? Chicos, muy bien. ¿Alguna duda? Ninguna profesora para mí. ¿Ninguna? Ninguna duda está aquí entonces. Muy bien, chicos. Entonces, espero que me hayan podido comprender esta temática, esta idea. Recuerden, de ahora en adelante ustedes ya no lo manifestarán cuando se les pregunte qué es la comunicación. Ustedes dirán, es un proceso mediante el cual nosotros manifestamos un tipo de información, de cualquier tipo de información. ¿Pero, chicos? Muy bien, me despido.